entrevista con el Club de Derecho. La verdad para nosotros es un privilegio tenerlo acá. Y bueno, como le comenté, la idea del Club de Derecho es esto, ¿no? El intercambio entre profesionales del derecho y la posibilidad de que personas que se han destacado en el ejercicio de la profesión nos transmitan su experiencia, sus conocimientos. Hoy estamos con el doctor Ariel Arilla, que es juez de la Cámara de Apelaciones de lo Civil y Comercial, Sala 1 de Rosario. Además es presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y ha escrito numerosos artículos de doctrina. La idea del Club de Derecho, entre otras cosas, es transmitir experiencias de profesionales, como dije, que se destacaron, y me gustaría saber cómo comenzó su carrera profesional. Bueno, la verdad que muy buenos días, felicitaciones por esta iniciativa, porque creo que es un momento en el que los encuentros están tan suspendidos que las posibilidades de tener conversaciones se califican más que los que eran momentos de normalidad. Y entonces el hecho de cómo veo a la profesión y a las abogadas y los abogados encontrándose con limitaciones, incluso porque el espacio del tribunal ya no es el espacio compartido, donde se intercambiaban experiencias, estábamos todos más en un circuito de proximidad, y ahora el clima es otro, el tribunal está bastante vacío, así que creo que esta oportunidad se valora mucho para quienes están nutriendo justamente que siga existiendo esa idea de foro y bueno, de profesionales jóvenes que están buscando esa experiencia, formarse y ese desarrollo. Vos me preguntabas por el comienzo de mi actividad. Yo trabajé en el tribunal como empleado en su momento, en distintos juzgados. Recién empezaba el tribunal colegiado de responsabilidad extracontractual número 6, en donde me tocó cumplir la tarea de empleado de mesa de entradas, y de ahí fui recorriendo distintos roles dentro de un juzgado. Trabajé en el juzgado civil y comercial número 8, después estuve como secretario en la ciudad de Rufino, secretario de un juzgado de distrito civil, comercial y laboral. Viste que los juzgados que están más alejados por ahí centralizan la competencia. Después trabajé como abogado relator en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, una experiencia muy importante que me quedó sobre cómo se elabora, cómo se busca el material, cómo se toman las decisiones de parte de los ministros. Un aprendizaje realmente muy valorable. Y después tuve la posibilidad y la suerte de cumplir el rol de juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial, el juzgado civil y comercial número 5 de acá de Rosario. La verdad que un cargo que a mí me resultó fascinante, es desafiante también, porque te pone a prueba en la totalidad de los tipos de casos, de problemas que se presentan, de las dinámicas que tiene un juzgado de distrito. Y a posteriori, bueno, hace ya más de 10 años que estoy acá en la Cámara con distintas integraciones. He podido tener como compañeros a colegas que ya han accedido a la jubilación, pero que han sido personas representativas de la Cámara, de las que he tenido la suerte de aprender mucho, como es el caso de Ricardo Silvestri y de Mercedes Serra, que fueron los colegas que estuvieron cuando yo me sumé acá a la Cámara, y que realmente son compañeros que en su momento me aportaron muchísimo, y ahora estoy con la nueva integración muy contento, con los doctores Juan Pablo Cifré e Iván Cuasina, que constituyen la integración actual de la Cámara. Pasó por todos los escalafones dentro del tribunal. Sí. Y eso supone un desafío, que es tener que hacer siempre el ejercicio
de colocarse en el lugar de la abogada y el abogado que está enfrentando a sus clientes, teniendo que traer ese armado del caso al tribunal, teniendo que hacer el esfuerzo de producir la prueba, de lograr que se notifiquen las audiencias, toda esa tarea de esfuerzo constante por obtener el resultado, la sentencia, que quede firme y llevarle la respuesta al cliente cuando logran, digamos en el caso, cobrar aquello que se reclamaba, que tantas dificultades supone. Entonces uno tiene que estar también compartiendo esa experiencia de vida con lo que es la visión y la experiencia de los profesionales que están en el ejercicio de la abogacía. Totalmente. Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta desde su función judicial. ¿Cómo ve un sistema que reemplaza el expediente físico por el digital? ¿Y cuál cree que son las reformas más acertadas que se han dado en la materia? ¿Y cuáles las que necesariamente se tienen que dar? Bueno, la incorporación de tecnologías al ámbito judicial ya se está dando de una manera, podemos decir, en este momento indispensable, porque hay tantas limitaciones, estamos en un momento del desarrollo de esta crisis sanitaria en el que no sería posible el desenvolvimiento de la tarea sin las tecnologías. El año pasado fue dándose a marcha forzada, un poco a los tumbos, los sistemas funcionaban más, a veces había problemas y todos hemos tenido que habituarnos, y también las abogadas y los abogados con las distintas fases que fue teniendo el sistema, de enviar los escritos por email, después cargarlos directamente en el sistema. Ha ido dándose un acostumbramiento progresivo a las tecnologías. Creo que nos faltan pasos importantes, podemos llegar, me parece, a niveles de digitalización de la actividad que pueden ser todavía de mucha mayor calidad, y creo que va a tener que ser esa una fase necesaria. Desde luego que llegar al expediente digital es un objetivo que hoy en día me parece que hay que plantearlo como algo natural. Es necesario que los ciudadanos y las ciudadanas puedan saber que sus procesos se desenvuelven acorde con la tecnología de la que disponen cuando se despiertan, que miran el celular, ven qué temperatura hace, se escucha la radio, llegan los mensajes, las noticias de su familia. Bueno, también los procesos y la conflictividad tienen que tener una canalización con la utilización de estas tecnologías en la medida que permite acelerar, mejorar, acceder a la información, utilizar la inteligencia artificial en la medida que podamos ir adaptándola a procesos que no tienen ningún sentido que se den de manera repetitiva sin ella. Diría también generando cauces nuevos de acceso a justicia con estos procesos digitales. No es que tenemos que reproducir como lo hacíamos antes, sino que tenemos que tener la capacidad de innovar y de generar nuevos cauces de respuestas. Ahora, creo que no tenemos que olvidar también que el proceso y la actividad de resolución de conflictos suponen un contacto humano. No perdernos en la fascinación de lo digital y de lo tecnológico y olvidarnos que la labor judicial es pedir, plantear, argumentar a alguien que tiene que escuchar y que tiene que decidir. Y esa tarea de escucha y esa tarea de decisión tiene que mantener la calidad humana y, por supuesto, de saber que la sustente, que no es reemplazable solo por lo tecnológico. Lo tecnológico es un instrumento, una apoyatura que nos tiene que ayudar a aprovechar más esa calidad de respuesta que las ciudadanas y los ciudadanos necesitan. De hecho, se han dado mejoras importantes, no sé si del todo valoradas socialmente, sí por quienes vienen y utilizan esa prestación en los tribunales,
me refiero a la oralidad, bastante ya consolidada en el ámbito civil y comercial, en mucho, por supuesto, en familia. La oralidad es una moneda constante, en los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual, con creciente aplicación también en el ámbito laboral, por supuesto que formalmente establecida en el ámbito de la justicia penal, pero ha sido un avance muy importante, y allí es donde vemos que las tecnologías que nos dan un buen soporte para el ejercicio de la actividad nos suplen lo esencial, que es escuchar a las partes, producir las pruebas y esperar la decisión en base a esas pruebas que se producen y ver el desenvolvimiento de esos abogados en esos roles. Y sobre todo en esta etapa también de transición, si se quiere, durante el año pasado que fue la pandemia, por ahí hubo un poco un quiebre más de los abogados, la función judicial, donde quizás tendría que haberse buscado más una conciliación, porque en definitiva lo que importa es el justiciable y llevarle también el servicio de justicia. Sí, fue por ahí muy difícil. Creo que nosotros tenemos esa responsabilidad calificada en este momento frente a la sociedad, que es que cuando la sociedad está con tantas carencias en este momento de limitaciones de desenvolvimiento, confinamientos, limitaciones de actividades, de desarrollo de actividad productiva, hay una tendencia al nerviosismo, hay una tendencia a los desbordes, y nuestro rol como encargados de gestionar la conflictividad en la sociedad supone ese plus de obligación de tener que poner serenidad a los problemas y sobre todo reflexividad. Y claro, a veces era como mucho pedirle también, ¿no?, a los abogados y a las abogadas cuando la profesión cambió de manera de desarrollo. Eso no es sencillo, uno lo entiende, pero creo que lo que no está consentido es perder los marcos institucionales. Es decir, bueno, a ver, el problema está, siempre el diálogo, nunca hay que dejar ese camino, aunque haya mayores grados de acuerdo, aunque haya algún desacuerdo, esto no autoriza a transitar carriles que son los que nos diferencian de cómo se resuelven los conflictos por fuera de lo que nosotros hacemos, ¿no? Acá no hay lugar para el agravio, para la discusión que no sea racional, porque tenemos todas estas otras herramientas para las que estamos preparados. Totalmente. Doctor, la materia contractual es quizás una de las que más avanza rápidamente en lo que es plataformas digitales, firma digital, bueno, y todo lo que contratos electrónicos, smart contract. ¿Qué es lo que considera usted como más apremiante a resolver en este sentido? Bueno, las jornadas nacionales de Derecho Civil que se iban a realizar este año en septiembre en Mendoza, parecían pensados para esto que estaba pasando, en parte así fue. La Comisión de Derecho del Consumidor iba a tratar la protección de los consumidores en los entornos digitales, y la verdad que este es un tema apremiante, porque los espacios digitales dejaron de ser el medio en este año ya de pandemia para pasar a ser el hábitat de consumidores y usuarios. De hecho, habría cantidad de bienes que no se hubiesen podido comprar si no es por medio de la utilización de las plataformas digitales para hacerlo. Es decir, se canalizó algo que venía siendo una tendencia, pero se volvió realmente el modo de permitir que se cubran necesidades que se presentaban para la sociedad, y que no se podía salir o de la ciudad, tampoco había tanta circulación de bienes y servicios, así que se mostró como la opción. Esto da lugar a que se presenten algunos inconvenientes, en general funciona bien, pero parecería que desde el ordenamiento legal y también judicial hay que entender que las correcciones que merezcan, las patologías que tienen los sistemas digitales,
tienen que ser atendidas de manera prioritaria. Puede que sean situaciones de estafas que se presentan, situaciones de discordancia entre las ofertas y lo que termina resultando el cumplimiento parcial, defectuoso, los incumplimientos de los proveedores de bienes y servicios. Allí hay que ver que los consumidores que contratan a través de medios electrónicos ya tienen en la ley 24240 un grupo de disposiciones, pero parece que ante la difusión de estos mecanismos de contratación es necesario un poco poner más en la alerta. Hay cantidad de empresas y desarrollos que han pasado a tener su lugar en las redes sociales. Y era un fenómeno para el que no estaba pensada la regulación que tenemos en nuestro país. Así que creo que hacia ahí vamos, y también creo que lo que nos queda de transitar de pandemia desde el área contractual nos tiene que hacer pensar en el contrato como un instrumento para la satisfacción de intereses de las partes. Por lo tanto, es probable que todavía nos queden situaciones de inestabilidad, situaciones de modificación de los programas de conducta, de alguna apertura, a ver que se pueden presentar contingencias en la ejecución de los contratos. Entonces, quienes estamos operando como para que los contratos puedan satisfacer los intereses de las partes, tenemos que estar atentos quizá a una concepción un poco más dúctil de la categoría contractual que la que se da en momentos de estabilidad y en momentos de normalidad. Cuando las condiciones en una sociedad son estables, son económicamente no cambiantes, no llegan tantos problemas contractuales a los tribunales, ni tampoco a tener que ser planteados. Pues los contratos se cumplen, que eso es lo deseable. Claro. Doctor, como presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, ¿cómo ve a las distintas provincias en materia de política judicial? Veo que hay un compromiso muy fuerte con transitar este momento de la sociedad. Los inconvenientes que se presentan en los sistemas judiciales son muy variados, incluso hay una tensión social en algunas áreas que refleja lo atentos que tenemos que estar desde los poderes judiciales para aquellos aspectos sensibles de la sociedad, en donde empiezan a darse a veces tensiones de valores en juego, ¿no? La preservación de la salud de la comunidad, la adopción de medidas preventivas, y por el otro lado también las condiciones de cumplimiento de las penas por las personas que se encuentran privadas de libertad. Es un área que permanentemente emerge como un factor de discusión y de interés de la sociedad. La eficiencia y la calidad de respuesta del sistema penal es un área de constante repercusión. También, por supuesto, el fenómeno que ha sido una clave dominante a lo largo de la pandemia es el agravamiento de las violencias en general, pero por supuesto que destacado por sobre todo las violencias contra las mujeres, en el elevado número de femicidios que prácticamente se han incrementado a lo largo de toda la pandemia. Y esto constituye un problema estructural de la República Argentina, y en particular una obligación de los tres poderes del Estado de erradicar las causas y, por supuesto, mejorar la calidad de la respuesta que se da desde los tres poderes, y en particular lo que nos toca desde los sistemas judiciales. Estamos en una tarea realmente de buscar la coordinación de todos los ámbitos que hacen a lo judicial para que las denuncias que ingresan a los sistemas judiciales tengan una rápida atención, una atención coordinada, y para poder detectar aquellos casos que
verdaderamente exhiben índices de riesgo alto, y por supuesto para hacer que los autores de estas violencias vean desde luego desde los sistemas judiciales medidas que impidan que se llegue a resultados que después hay que lamentar. Totalmente. Doctor, volviendo al ámbito contractual, hubo dos grandes reformas en los últimos tiempos que son al régimen de donación y en materia del contrato de locación. Sí. En cuanto a esas reformas, ¿qué se reformó concretamente y cuál es su opinión al respecto? Bueno, son dos reformas al Código Civil Comercial, las que tienen que ver con el contrato de locación, han apuntado primordialmente a modificaciones en cuanto al plazo mínimo, que se lo fijó en 3 años. No era un reclamo que se escuchase tanto como una necesidad. Ha sido asimilado esto como un punto que marca una diferencia importante con el régimen anterior. Hay una modificación también en cuanto a la posibilidad de resolución anticipada, que suponía siempre la obligación del locatario de preavisar, pero también de indemnizar a la parte locadora de acuerdo al tiempo que había transcurrido de duración del contrato, con 1 mes o 1 mes y medio de pago de alquiler. Ahora, si se efectúa un preaviso, que tiene que ser como mínimo de 3 meses, el locatario queda exceptuado de esa obligación indemnizatoria. Se modifica también, creo que posibilitando algunas decisiones, algunos criterios distintos de solución, cuando por razones ajenas, por causas ajenas a las partes, se ve interrumpido el uso y goce del inmueble. Siempre que lo afecte de manera directa o indirecta esa utilización, aquí bueno, se prevé la posibilidad de extinción del contrato o de afectación respecto del pago del canon. Se amplió ahí lo que podríamos indicar como un caso fortuito que afecte el uso o una modificación de las circunstancias. Podríamos decir redistribuyendo el riesgo de las partes en lo que se refiere al aprovechamiento del inmueble. Pueden pensar ustedes en este momento en las situaciones de quienes desarrollan una actividad comercial y no pueden abrir el local por razones sanitarias, de tipo de las restricciones que estamos viendo en estos últimos días. Y también se han dado modificaciones respecto de la distribución de impuestos y también de expensas. Se prohíbe que asuman los locatarios el pago de gravámenes que hacen al inmueble y también que asuman, en el caso sobre todo de los inmuebles con destino habitacional, el pago de expensas que sean extraordinarias, es decir, que no son las habituales. El código un poco pasa a recalificar la división entre expensas comunes y extraordinarias, introduciendo ahí un criterio que ha generado alguna inquietud, por supuesto, en los sectores propietarios. Se establece una excepción así, también en cuanto a que la obligación dineraria no admite actualización, saliendo del principio nominalista y estableciendo que los cánones sí podrán modificarse de acuerdo a un índice que se determina en el nuevo régimen legal. Entre otras cosas, se prohíbe también la posibilidad de instrumentar el pago de los alquileres en documentos de tipo comercial, como eventualmente un pagaré. Esta alternativa de generar una obligación cambiaria en los locatarios es prohibida ahora por el ordenamiento, entre otras modificaciones, solo las mencionamos. Y en materia de donaciones, paradójicamente
no es en materia de modificaciones, en materia de donaciones donde se dan las modificaciones que se introdujeron al Código Civil y Comercial, sino sobre todo en materia sucesoria. Dado que la existencia de una donación generaba, una vez abierta la sucesión, la posibilidad de que los herederos legitimarios que ven afectada su legítima por esa donación que se había hecho, por supuesto, en vida del causante, pudiesen ellos plantear la acción de reducción respecto del donatario, alcanzando con un efecto rey persecutorio a quienes pudieron haber sido los sucesivos subadquirentes de ese inmueble. Esta posibilidad del efecto rey persecutorio, de la acción de reducción a favor de los herederos legitimarios, generaba respecto de estos inmuebles que tenían un antecedente de donación prácticamente una imposibilidad de hacerlos circular nuevamente en el mercado o que sirvan de inmuebles que podían garantizar la generación de un crédito de una institución bancaria. Y se vino desde la sanción del Código Civil y Comercial intentando, por parte de distintas iniciativas, una modificación de esta posibilidad y de este alcance de la acción repersecutoria de parte de quienes iban a llevar adelante una acción de reducción. Lo paradójico cómo se gesta este planteo, sobre todo es a partir de instituciones de beneficencia, religiosas o laicas, por mencionar alguna, UNICEF, cualquiera otras, que son muchas veces beneficiarias de personas que no tienen herederos conocidos, herederos legitimarios, que con la idea de prever cuál va a ser el destino de sus bienes, lo donan a instituciones de bien público. Entonces había cantidad de inmuebles de los que eran titulares por donación a estas instituciones de beneficencia, que por haber sido donados no lograban, no tenían informes de estudios de título que les permitiesen tener un valor de mercado acorde con lo que eran estos inmuebles. Entonces se ha dado esta modificación legislativa que suscita, para simplificarlo, dos grandes posiciones en la doctrina sucesoria, en parte también contractual. Por un lado, sectores del derecho notarial, hay un pronunciamiento de la Academia Nacional del Notariado que ve que esta modificación legislativa permite la reincorporación de estos bienes al mercado, que ya van a tener en los estudios de títulos informes no observables por el solo hecho de que haya una donación que esté dentro de los antecedentes de ese título. Por el otro lado, la doctrina sucesoria observa que esta modificación constituye un debilitamiento de la legítima hereditaria al no permitirle a los herederos legitimarios alcanzar de manera rey persecutoria a quienes son terceros subadquirentes de buena fe y a título oneroso, a quienes hayan adquirido los bienes de buena fe, no les va a alcanzar entonces la acción rey persecutoria. Y hay parte de la doctrina sucesoria que ve esto como un debilitamiento que se considera prácticamente por algunos sectores un ataque a la legítima, por otros lo vemos con un poco más de contemplación respecto de los otros intereses que han estado sosteniendo esta modificación legislativa. Hay un debilitamiento de la protección de la legítima, es correcto, pero parece también que los fines que se persiguieron pueden ser atendidos. Muy bien. Y doctor, para finalizar, es una costumbre del Club de Derecho preguntarle a quien hoy le toca a usted, alguna anécdota o hecho que lo haya marcado en el ejercicio profesional. En lo que hace
directamente a nuestra función de juez. Han sido tantos los casos, sobre todo esos casos que por ahí no te olvidás. Pasa que son casos que te marcan tanto que a veces pasa el tiempo y te viene el recuerdo nuevamente de lo que sentiste que se pudo hacer desde la función judicial. En su momento, cuando estaba en el juzgado de primera instancia, se había dado un caso de responsabilidad en el que ha habido muchos casos de tensión, como decir, vitalmente desgarradores, ¿no? Y era el caso de un bebé que estaba internado en un sanatorio y respecto del que se le había suministrado una fórmula magistral que se tenía que hacer, por supuesto, por una farmacia. Y resulta ser que se le suministra por parte de la enfermera esa fórmula y se termina produciendo el fallecimiento de ese bebé. No se sabía bien por qué. Después se ve que la fórmula que se le suministró no tenía nada que ver con la que correspondía. Había existido algún cambio que, bueno, la justicia penal no había podido determinar exactamente por dónde. Después, en el proceso civil, logramos establecer una vinculación. Por supuesto, como sucede con muchos casos, no era el resarcimiento lo que estaba de por medio de los familiares, sino tratar de reconstruir una verdad que permitiese establecer una decisión de justicia, como muchas veces se busca en nuestro ámbito. Y muchos otros casos en donde te encontrás también que antes de llegar a una sentencia intentás que las partes adviertan que ellas tienen un poder, una fuerza reguladora del caso, que a veces puede ser mejor que una sentencia, porque sobre todo cuando hay de por medio conflictos familiares, conflictos hereditarios, que ves que están condicionados por historias familiares, es muy fuerte poder lograr que se produzca algún movimiento en esa historia personal que haya reencuentros. Y se han dado a veces cosas que te impresionan en audiencias, en donde a lo mejor arribás a una conciliación y, bueno, sentís realmente que esa labor que te toca como encargado de ponerle fin al conflicto no siempre llega por una sentencia, muchas veces por una intervención, una buena conversación con los abogados, con las partes, y esas cosas son las que te reconfortan, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que bueno, fue un gusto escucharlo y bueno, ojalá más adelante se pueda repetir en forma presencial con todos los miembros y las abogadas también miembros del Club de Derecho. Va a ser un gusto. Sigan así porque, bueno, creo que este es un momento en el que justamente los sectores y todo el espacio social de las juventudes son los que tienen todo por dar en esta crisis. Sabemos que no se le está pasando bien, que las reinserciones laborales, quienes están estudiando, quienes están eligiendo sus carreras, les ha tocado este momento de desbarajuste social. Pero todo depende de que ustedes logren recomponer sus proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la gentileza que ha tenido. Un gusto para mí. Bueno, muy bien.